En nuestra gran Pascua familiar, ayudé a cocinar, preparé la búsqueda en el jardín e incluso pagué por el servicio de catering. Justo antes de la cena, mi padre levantó la voz y dijo: «Ahora solo eres un invitado en esta familia. No te extralimites». Mi madrastra asintió. Mi hermano desvió la mirada. No lloré, simplemente entré, tomé mi bolso y desconecté todo lo que daban por sentado. Me llamo Evan, tengo 28 años, y supongo que la mejor manera de empezar esto es diciendo: solía pensar que la lealtad familiar significaba algo, que si te presentabas, dabas tu tiempo, tu dinero, tu cuidado, la gente lo vería, que importaría. Pero esta última Pascua demostró que estaba equivocado. Soy el mayor por mucho. Mi hermano Jeremy tiene 22 años. Mi padre se volvió a casar cuando yo tenía 16, no mucho después de que mi madre falleciera. Esa parte todavía duele incluso al escribirla. Su muerte de alguna manera destrozó todo. Y mientras hacía todo lo posible por mantener unidos los pedazos, papá siguió adelante con una velocidad escalofriante. En un año, ya estaba saliendo con esta mujer llamada Karen. Sí, con C, porque por supuesto. Y para cuando me gradué de la escuela secundaria, ella ya se estaba mudando a la casa que habíamos compartido con mamá. Nunca volvió a ser realmente una familia después de eso. Más bien un arreglo mezclado que se inclinaba fuertemente a favor de Karen y Jeremy. Al principio lo intenté. Realmente lo hice. Me ofrecía a ayudar con la tarea de Jeremy. Traía comestibles a casa. Incluso conseguí un trabajo de medio tiempo para contribuir mientras estaba en la universidad. Karen siempre actuaba educada, pero era ese tipo de amabilidad forzada, como la forma en que alguien sonríe a un cajero pero no hace contacto visual. Y papá simplemente se desvaneció. Comenzó a faltar a mis recitales, ignorando nuestras noches de cine, cancelando viajes de padre e hijo que solíamos hacer cada primavera. Dijo que estaba ocupado, pero no lo estaba. Simplemente dejó de intentarlo. Me mudé a los 20 cuando finalmente me cansé de sentirme como un tercero en mi propia casa. Pero incluso entonces, no corté lazos. Seguí apareciendo para los cumpleaños, seguí enviando regalos, seguí llamando todos los domingos como un reloj. Era como si siguiera esperando. Tal vez la próxima vez me verán. Tal vez la próxima vez será diferente. No lo fue. Este año, Karen decidió organizar una gran reunión familiar de Pascua. Lo publicó en nuestro chat grupal como si fuera esta gran búsqueda de huevos en el jardín trasero. Comida con servicio de catering. Tradiciones familiares. Puse los ojos en blanco, pero acepté ir, principalmente porque Jeremy me lo había pedido directamente. Y pensé, está bien, ¿por qué no? Tenía el día libre, y tal vez esta era una oportunidad para reconectar. Pero de alguna manera, incluso cuando lo sé mejor, todavía entro en su casa, esperando que las cosas vuelvan a sentirse como un hogar. El día comenzó bien. Karen asignaba tareas como si estuviera administrando un restaurante. Evan, tú te encargas del patio trasero. Prepara las estaciones de búsqueda de huevos. Asegúrate de que las mesas estén limpias. Los niños necesitan cajas de jugo en la nevera. Y no olvides los cubiertos de plástico. No, por favor. No, gracias. Solo órdenes. No discutí. Sonreí, asentí y me puse a trabajar. Siempre lo hago. Es como memoria muscular ahora. Limpié el patio trasero, arreglé los huevos de plástico, puse los manteles. Incluso arreglé algunas sillas que estaban tambaleándose. Fui a una carrera de último minuto a la tienda cuando el servicio de catering llamó y dijo que olvidaron el plato vegetariano que pagué de mi bolsillo. Nunca me lo reembolsaron, por cierto. Alrededor de las 3 p.m. la gente comenzó a llegar. Primos, cuñados, el lado de la familia de Karen. Mayormente yo era el único sudando en una camisa abotonada con manchas de hierba en las rodillas. Todos los demás de alguna manera habían aparecido frescos, limpios y despistados. La hermana de Karen me saludó como si fuera el ayudante contratado. «Oh, tú debes ser el que está preparando todo. Estás haciendo un trabajo tan bueno». Lo dijo con ese tono de falsa alegría que me hizo querer reír y gritar al mismo tiempo. Mi propio tío ni siquiera me reconoció al principio. Jeremy me dio un abrazo lateral y murmuró: «Me alegro de que hayas venido, hombre», antes de desaparecer con su novia. A medida que avanzaba la tarde, me di cuenta de algo. Nadie me había guardado un asiento en ninguna de las mesas. Seguía diciéndome a mí mismo que era un descuido, que tal vez alguien lo notaría y lo arreglaría. Pero cuanta más gente llegaba, más sillas se ocupaban,
hasta que me quedé de pie con un vaso de plástico de limonada tibia en la mano y una sonrisa forzada en la cara. Karen finalmente anunció que la cena estaba lista. La gente comenzó a hacer fila cerca del buffet, con platos de papel en la mano, riendo y bromeando. Me quedé cerca de la mesa plegable donde había puesto los tenedores. Fue entonces cuando sucedió. Estaba estirándome para enderezar un servilletero cuando escuché la voz de mi padre, aguda, repentina y lo suficientemente fuerte para que la gente a nuestro alrededor dejara de hablar. «Evan», dijo sin mirarme, «ahora solo eres un invitado en esta familia, no te extralimites». Fue como si alguien me hubiera dado un puñetazo por sorpresa. Al principio ni siquiera lo procesé, solo parpadeé, confundido, pensando que tal vez había oído mal. Pero entonces Karen, parada a su lado con los brazos cruzados, asintió. «No es tu lugar dirigir las cosas aquí», agregó con esa pequeña sonrisa presumida, como si hubiera estado esperando años para decir eso en voz alta. Miré a Jeremy, mi hermano, mi hermanito que solía seguirme como una sombra cuando éramos niños. Me miró a los ojos y desvió la mirada. Ni una palabra, ni una sola palabra. No lloré, no grité. Simplemente me quedé allí con ese mismo vaso de plástico estúpido en la mano, dándome cuenta de que era el único en ese patio que se sentía fuera de lugar en una familia a la que solía pertenecer. Entré sin decir una palabra. Encontré mi bolso junto a la puerta principal donde lo había dejado caer temprano esa mañana, y luego comencé a desenchufar cosas. ¿El router de Wi-Fi? Desaparecido. Lo compré el año pasado cuando el suyo se rompió y nadie se molestó en reemplazarlo. ¿Los altavoces del patio trasero? Míos. Los había prestado para la graduación de Jeremy y nunca me los devolvieron. Desaparecidos. ¿Ese generador extra que mantenía caliente la comida del catering? ¡Sorpresa! Eso también era mío. Lo compré durante una tormenta de nieve el invierno pasado y lo dejé con papá por si acaso. Lo desenchufé y lo llevé a mi auto como si no pesara nada. Sentía como si algo en mí simplemente se hubiera apagado, como los años de doblarme hacia atrás, quedándome callado, tragándome el dolor. Simplemente se evaporaron, y aún no había terminado. Caminé hacia mi auto, lento y constante, como si no estuviera furioso por dentro, como si no me acabaran de decir en voz alta frente a un patio lleno de gente que ya no pertenecía a mi propia familia. Pero no iba a llorar, no por ellos, ya no más. Mientras abría mi maletero y comenzaba a cargar el equipo, noté que alguien me observaba desde la ventana de la cocina. Jeremy. No salió. No dijo nada. Solo miró. Casi me reí. Tal vez estaba sorprendido. No me escabullí silenciosamente como siempre. Esta vez no. Después de cargar, entré en el auto y me senté con el motor en marcha. Miré mi teléfono y abrí una pequeña carpeta que guardaba en mi aplicación de notas. Se titulaba Gastos compartidos y contenía muchas cosas que mi familia había olvidado convenientemente que yo había cubierto a lo largo de los años, como la póliza de seguro del auto que todavía estaba a mi nombre. Papá había destrozado su auto hace unos años, y yo intervine para firmar el nuevo y conseguirle una buena tarifa a través de mi proveedor. Nunca lo transfirió. Pagué las primas mensuales en silencio, por culpa, supongo, o por costumbre, o los servicios públicos. La casa todavía estaba a nombre de mamá cuando falleció, y nunca me quité oficialmente como titular secundario de la cuenta. Cuando tuvieron un bache financiero el año pasado, Karen había tomado un descanso del trabajo para concentrarse en su bienestar, lo que sea que eso significara. Acepté cubrir la factura de electricidad durante unos meses. Esos meses se convirtieron en un año. Tenía todos los inicios de sesión de las cuentas, todavía tenía acceso, todavía tenía control. Y luego estaba el grande. No solo estaba pagando la factura del Wi-Fi o su Amazon Prime, también era el garante de su nuevo sistema de climatización. Habían tenido un problema con su unidad antigua durante la peor ola de calor en décadas, y cuando el contratista requirió un cofirmante, ¿adivina quién recibió la llamada? Yo. Ni siquiera dudé. Solo aparecí y firmé. Pagué el primer plazo de mi bolsillo para que las cosas empezaran a rodar. ¿Adivina qué más? Tenía el contrato. Así que abrí el portal de facturación, desvinculé mi tarjeta, hice clic en transferir propiedad. Cuando no me dejó porque no habían realizado suficientes pagos consistentes, hice clic en cancelar pago automático en su lugar. Luego inicié sesión en la compañía eléctrica, pausé el pago, envié un mensaje de texto al servicio al cliente con una línea simple. Ya no resido en esta dirección y me gustaría ser eliminado como pagador.
Respondieron en minutos, diciendo que se comunicarían con el titular principal para confirmarlo. Sonreí. Luego encontré la aplicación de seguros, busqué la póliza del auto, eliminé mi método de pago, envié un aviso de cancelación con una fecha de fin de mes y finalmente tomé capturas de pantalla de cada cancelación, eliminación y confirmación por correo electrónico y las envié por correo electrónico a mi padre. Asunto. Ya que solo soy un invitado, aquí está lo que dejaré de proporcionar. Presioné enviar. Luego me fui conduciendo. Estaba a unos 5 minutos de distancia cuando empezaron las llamadas. Primero fue Jeremy, luego Karen, luego papá. Ninguno dejó mensajes de voz. No contesté. En cambio, conduje a mi apartamento. Estacioné y me hice un sándwich, del tipo que siempre solía comer cuando era niño. Mantequilla de maní y mermelada con la corteza cortada. Necesitaba algo familiar, algo que me anclara. Fue aproximadamente 1 hora más tarde cuando Jeremy finalmente envió un mensaje. Amigo, ¿qué está pasando? Lo miré por un tiempo antes de responder. Escribí, solo un invitado. ¿Recuerdas? Sin respuesta. A la mañana siguiente, me desperté y encontré 4 llamadas perdidas de Karen, 2 correos electrónicos de papá, uno enojado, uno preocupado, y un mensaje de voz de mi tía diciendo que se había enterado. Las cosas se pusieron tensas y tal vez estaba exagerando. ¿Exagerando? Ayudé a organizar toda una reunión familiar pagada de mi bolsillo y me dijeron públicamente que no pertenecía. Pero claro, yo era el problema. Me subestimaron de nuevo. Esa tarde, se cortó la electricidad en su casa. Lo sé porque Jeremy envió un mensaje. Se fue la luz. ¿Hiciste algo? Esperé 5 minutos, luego respondí. Tendrías que preguntarle a la familia. Solo soy el invitado. 2 horas más tarde, mi padre me dejó un mensaje de voz. Su voz estaba tensa, controlada, pero había una pequeña grieta en ella, como si no pudiera creer que esto estaba sucediendo. Evan, dijo, necesitamos hablar. Creo que las cosas se salieron de control. Karen no debería haber dicho eso. No lo dije de la manera en que sonó. Sabes que aprecio todo lo que has hecho. Hablemos, por favor. No respondí. Necesitaba que lo sintiera, que realmente lo sintiera, porque esto no era solo sobre la Pascua. No se trataba de una silla plegable o algunos huevos de plástico. Se trataba de cada esfuerzo ignorado, cada día festivo desechado, cada vez que llamé y nadie contestó. Se trataba de ser hecho sentir como una carga en la misma casa donde solía escuchar cuentos antes de dormir y hacer panqueques los domingos. Se trataba del niño pequeño que vio a su padre seguir adelante demasiado rápido, que siguió esperando año tras año que tal vez, solo tal vez, lo vieran de nuevo. Y ahora finalmente lo era, y todavía no había terminado. Esperé 24 horas completas antes de siquiera pensar en devolverle la llamada. No porque estuviera jugando, sino porque necesitaba ese tiempo para pensar, para respirar, para no reaccionar emocionalmente como siempre lo había hecho en el pasado. Quería entrar en esto con la cabeza clara, no con la esperanza de que de repente se disculpara o lo explicara todo, sino para escuchar, realmente escuchar, lo que tenía que decir cuando el control se deslizó de sus manos. Así que la noche siguiente, alrededor de las 6 p.m. llamé. Contestó al primer timbre. Evan. Exhaló como si mi nombre fuera un salvavidas. Gracias por llamar. Mira, no sé qué dijo Karen o qué crees que dije. No, interrumpí. Mi voz calmada firme. No empieces por ahí. Sabes exactamente lo que dijiste. No finjas que no sucedió. Hubo silencio al otro lado. Podía oírlo respirar, pero no interrumpió. Porque quiero ser muy claro sobre algo, continué. Dijiste que yo era un invitado. En voz alta, frente a tu esposa, tu hijo y todas las personas en ese patio. Dijiste que no pertenecía después de que pasé todo mi domingo y la mitad de mi sueldo asegurándome de que su reunión familiar saliera bien. Evan, no se trataba de... Se trataba exactamente de eso. Dije que tomaste una decisión y yo tomé la mía. Suspiró, y de repente su voz adquirió ese familiar borde frustrado, el que había escuchado en discusiones cuando era adolescente, el que usaba cuando quería sonar como el adulto en la habitación. Creo que estás exagerando. Fuiste demasiado lejos, cortando la energía, tomando los altavoces. Estás castigando a toda la familia por una sola frase. Casi me reí. Una sola frase. Esa frase no fue un desliz. Es como me has tratado durante años. Sé, se me escapó. Esta vez estuvo callado de nuevo.
Mira, finalmente dijo más suave. Lo entiendo. Las cosas no han sido perfectas, pero siempre has sido el fuerte. Siempre manejaste las cosas mejor que Jeremy. Por eso me apoyé en ti. Por eso pensé que podía soportarlo. Ahí estaba, la confesión, la verdad no dicha detrás de una década de afecto desequilibrado. Pensaste que podía soportarlo, así que me lo diste. Pregunté. Dejaste que ella me tratara como un sirviente. Dejaste que Jeremy pasara mientras yo recogía los pedazos. Nunca ni una vez preguntaste cómo estaba. Y cuando finalmente dejé de hacerlo todo, de repente estoy siendo dramático. No es eso lo que estoy diciendo. Es exactamente lo que estás diciendo. Podía sentir algo dentro de mí, firme, sólido, encajando en su lugar. No ira, no amargura, solo finalidad. El tipo que no grita. Simplemente se va. Aquí está la cosa. Dije que no estoy enojado. Terminé, Evan. No. Terminé de intentar demostrar que pertenezco a personas que solo me notan cuando soy útil. ¿Quieres que vuelva la energía? Paga tu propia factura. ¿Quieres que el seguro del auto esté cubierto? Transfiere la póliza. El sistema de climatización. Esa deuda es tuya ahora. Ya no estoy cargando con esto. Dejé que el silencio se asentara de nuevo. Me convertiste en el invitado papá, así que me estoy yendo. Colgué antes de que pudiera responder. No lo bloqueé. No envié un correo electrónico de seguimiento dramático. Simplemente desaparecí del papel en el que me habían encasillado. Los días que siguieron fueron tranquilos. Tensos, pero tranquilos. No más llamadas. No más mensajes. Supe por mi primo, el que todavía hablaba conmigo, que había habido un colapso total después de la Pascua. Karen culpó a Jeremy por no manejar la situación. Jeremy culpó a Karen por empeorar las cosas. Mi padre aparentemente trató de suavizar las cosas, pero cuando el aire acondicionado se apagó a mitad de la semana, durante una ola de calor inesperada, sí, eso rompió cualquier calma que le quedaba. Tuvieron que pagar en efectivo por una visita de técnico de emergencia. Resulta que cuando sacas a la única persona responsable de la ecuación, las cosas se desmoronan. Me concentré en mi propia vida. Tomé unos días libres del trabajo, dormí hasta tarde, comí bien, limpié mi apartamento y por primera vez en mucho tiempo no sentí el peso de ser el buen hijo, el arreglador, el que mantiene unida a la familia con cinta adhesiva y negación. Luego, una semana después, Jeremy apareció en mi apartamento. Escuché el golpe y miré por la mirilla antes de abrir. Parecía tímido, sudoroso, como si hubiera estado caminando por el pasillo demasiado tiempo. «Hola», dijo. Levanté una ceja. «Podrías haber enviado un mensaje. Pensé que no responderías». No dije nada, solo esperé. «No sabía», dijo después de un segundo. «Sobre todo, los pagos, el catering, el seguro. No me di cuenta de cuánto estabas haciendo». Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿No te importaba saberlo?», asintió. «Sí, no lo hice. Simplemente me acostumbré. Tú siempre te encargabas de todo. Supongo que pensé que te gustaba». «¿Parecía que me gustaba?». Sonrió débilmente. Luego miró hacia abajo. «No, en realidad no». Hubo una larga pausa. Podía decir que no estaba aquí para discutir. Eso era nuevo. «Hablé con papá», dijo que está. «Bueno, es papá. Está culpando a Karen, pero también tratando de hacerte sentir culpable por abandonarlo. Le dije que tuvo suerte de que te quedaras tanto tiempo como lo hiciste». Eso casi me hizo sonreír. Luego agregó: «Quiero arreglar las cosas contigo. No por ellos, solo nosotros». Estudié su rostro por una vez. No había derecho allí. No había sonrisa de hermano menor arrogante. Solo honestidad. «¿Quieres arreglarlo?», pregunté. «Entonces comienza por no necesitar que yo haga todo el trabajo». Asintió de nuevo. Justo. Abrí la puerta más ampliamente y me hice a un lado. «¿Quieres agua?». Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. «Sí, eso sería genial». Mientras nos sentábamos en mi cocina, algo cambió. No completamente curado, no perdonado, pero lo suficientemente agrietado para que el aire se moviera de nuevo. Mi padre seguiría llamando. Estaba seguro de que Karen incluso podría enviar un correo electrónico lleno de culpa sobre reconstruir la confianza. Pero ya no estaba jugando. Esta vez el invitado se había ido para siempre. Jeremy y yo hablamos durante casi 2 horas esa noche. No solo sobre el desastre de Pascua, sino sobre todo. Los años de desequilibrio, los resentimientos silenciosos, la forma en que siempre me sentí como el plan de respaldo.
el hijo de relleno, el que hacía que las cosas funcionaran mientras papá y Karen mimaban a Jeremy como si fuera algún objeto de colección raro. Para su crédito, Jeremy no desvió, no puso excusas. Escuchó. Creo que solo fui perezoso, dijo en un momento. Era más fácil dejarte llevar todo. Y supongo que pensé que si nadie te pedía que pararas, entonces debía estar bien. Ese es el problema, dije en voz baja. Nadie preguntó nunca si estaba bien. Simplemente lo asumieron. Asintió lentamente. Lo siento, hombre. Y curiosamente, le creí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando con mi hermano. No el niño dorado de papá y Karen. No el chico que solía pedir dinero prestado y nunca devolverlo, sino el tipo que solía esconder dulces en mi habitación durante la semana de exámenes finales o rogarme que me quedara despierto hasta tarde para jugar Mario Kart cuando éramos niños. La versión de él que existía antes de que todo el favoritismo torciera todo. No dije que está bien porque no lo estaba, pero dije gracias. Y eso fue suficiente por ahora. Las siguientes semanas fueron sin incidentes de la mejor manera posible. Fui a trabajar, volví a casa, vi películas que no había visto en años. Cociné la cena para mí en lugar de tomar comida para llevar mientras corriendo entre responsabilidades. Mi apartamento se convirtió en un refugio en lugar de una escala entre desastres. Era la calma más grande que había sentido desde la universidad. Papá siguió intentando. Al principio fue sutil, un meme reenviado, una invitación compartida en el calendario para un brunch familiar que rechacé rápidamente. Luego vinieron los mensajes de disculpa, cada uno más desesperado que el anterior. Todos estábamos estresados ese día. Sabes que no lo dije de esa manera. Siempre has sido parte de esta familia. Evan, por favor no hagas esto. Nos estás desgarrando. Ese en realidad me hizo reír. No estoy desgarrando a nadie. Simplemente ya no soy el pegamento. No respondió. Luego vino la última gota. 3 semanas después de Pascua, papá me envió un largo correo electrónico. No para disculparse, no para asumir la responsabilidad, sino para hacerme sentir culpable. Karen está desconsolada. Jeremy ha estado molesto. Ya hiciste tu punto. Pero tal vez es hora de dejar de castigar a todos. Castigar. Esa palabra encendió algo dentro de mí. Porque, déjame ser claro, no había hecho esto para ser vengativo. No apagué el interruptor para lastimar a nadie. Lo hice porque era la única manera de ser herido, de detener el ciclo, de recordarles que no era una nota al pie silenciosa y confiable en sus vidas. Pero aparentemente, defenderme era un castigo. Así que respondí, ¿quieres hablar de castigo? Hablemos. Durante 10 años he ayudado con tus facturas, tu auto, tu hogar. Pagué por comestibles cuando estabas corto. Pagué las tarifas de solicitud de la Universidad de Jeremy, le presté dinero a Karen para ese retiro de bienestar que nunca me devolvió. Fui tu billetera de respaldo, organizador de respaldo, sistema de apoyo emocional de respaldo. Planifiqué cumpleaños, recogí decoraciones, llamé todos los domingos durante años. Olvidaste mi cumpleaños 2 veces en Navidad del año pasado. Me diste una tarjeta de regalo de $20 mientras Jeremy recibió una nueva computadora portátil. Dijiste que ya tenía una buena configuración. Y en Pascua, después de que planeé y pagué y preparé y limpié, te paraste frente a la familia y dijiste que yo era solo un invitado. No puedes llamar a mis límites. Castigo. No puedes lastimarme durante años y luego actuar sorprendido cuando finalmente dejo de permitírtelo. Tomaste tus decisiones. Yo estoy tomando las mías. Lo terminé con una línea simple. Te deseo lo mejor, pero he terminado. Y lo estaba. No busqué una respuesta. Archivé el hilo, bloqueé su número de mi propia tranquilidad y me alejé completamente. Ahora aquí es donde se pone interesante. 2 meses después, recibí una llamada de Jeremy. Papá se mudó, dijo, voz baja. Karen lo echó la semana pasada. ¿Qué? Descubrió que estaba atrasado en los pagos del sistema de climatización. Seguía diciéndole que estaban cubiertos, pero después de que cancelaste todo, simplemente lo ignoró. Pensó que eventualmente cederías. Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Así que comenzaron a recibir avisos finales. Luego el reparador regresó y dijo que se estaba colocando un gravamen. Si no pagaban, Karen perdió el control. Le echó la culpa de todo. Dijo que nunca deberías haber sido responsable de nada de eso. Levanté una ceja. ¿Ahora dice eso? Jeremy suspiró. Mira, no la estoy defendiendo. Sigue siendo Karen. Pero supongo que sin ti como amortiguador,
implosionaron. Nunca iba a durar. Se quedó callado por un segundo. Ha estado quedándose en casa del tío Rob. Dijo que está pensando en vender la casa. Vaya. Murmuré todo eso de una frase en el patio trasero. Jeremy se rió secamente. Sí, parece que no era solo un invitado después de todo. Mantuvimos el contacto después de eso. Lentamente, casualmente. Vino algunas veces más. Almorzamos. En realidad comenzó a preguntarme sobre mi vida por una vez. Y en mi cumpleaños, por primera vez en años, apareció con un pastel casero como los que mamá solía hacer. Chocolate con relleno de frambuesa. Ni siquiera sabía que podía hornear. Pensé que te debía uno, dijo, por todos los que cubriste. No pretenderé que todo sanó de la noche a la mañana. No lo hizo. Algunas heridas no cierran ordenadamente, simplemente dejan de sangrar. Pero tenía paz, y eso era algo. En cuanto a mi padre, nunca respondió a mi correo electrónico final, pero 3 meses después recibí una carta por correo, sin dirección de remitente. Evan, no espero perdón, ni siquiera sé si lo merezco, pero leí tu correo electrónico 100 veces. Tenías razón en todo, me acostumbré a que arreglaras todo. Y cuando te detuviste, no supe cómo funcionar sin ti. Ese fue mi fracaso, no el tuyo. Lo siento. No sé si alguna vez volveremos a hablar, pero espero que algún día puedas recordar las partes buenas de nosotros, porque yo lo hago. La miré por mucho tiempo. Luego la doblé, la coloqué en un cajón y me alejé. No enojado, no reivindicado, solo libre, porque la verdad es que a veces la venganza más poderosa no es ruidosa. No es una confrontación dramática ni una humillación pública. A veces es el silencio, es irse, es decir, ya no te doy el poder de seguir haciéndome daño, y decirlo en serio.